Saludos amigos, pues bienvenidos a su programa Lord Informa, como todas las semanas, como todos los días. Aquí estamos con invitados que seguramente les va a traer a ustedes la atención. Y bueno, me acompañan como todas las ocasiones anteriores, la licenciada Brenda Fonseca. Un gusto, buenas tardes y bienvenidos a todos. Y el doctor Saúl Santana. Mi querido doctor. Aquí a poquito más de 70 días de las elecciones. Bueno, pues amigos, antes de iniciar, pues el agradecimiento para pues nuestros patrocinadores, entre ellos pues está la gasolinera One, está también el restaurante Pitbull, está también el gobierno de Tecámac. Y bueno, pues les iremos informando que otros patrocinadores se suman con nosotros y les agradecemos la confianza que nos tienen hacia nosotros. Y bueno, sin más preámbulos, amigos, vamos a arrancar, pero no sin antes recordarles que estamos transmitiendo desde Avenida Paseo de la Reforma número 300, donde se ubica otro de nuestros patrocinadores, que es Oil and Gas Alliance, al frente del ingeniero Ricardo Ortega. Pues aquí estamos en el piso 16, transmitiendo para todos ustedes. Y bueno, pues reitero, sin más preámbulo, licenciada Brenda Fonseca, ¿serías tan gentil de leer la semblanza de Marco Polo Meléndez? Él es colaborador del Instituto de Formación Nacional de Política de Morena. Así es, será un gusto. Marco Polo Meléndez Ortiz estudió la carrera de Biotecnología en el Politécnico y cursó Administración en el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, Estado de México. Es comunicador y educador popular en la Red Nacional de Círculos de Estudio del Instituto Nacional de Formación Política, creador y colaborador del programa de laboratorio de cooperativas a nivel nacional, productor en Son Político del 106.1 FM de Violeta Radio Comunitaria, fundador y educador popular en la Red Nacional de Círculos de Estudio del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, productor y generador de contenidos en redes sociales en La Renace, coencargado del área de comunicación y propaganda a nivel nacional, gestor cultural y comunicador popular, creador de los canales de Troles contra Bots en YouTube y TikTok. Además, es colaborador del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y actualmente colaborador de la 4TV. Marco Polo Meléndez Ortiz, es un placer tenerte en Lord Informa. Bienvenido. Marco Polo, bienvenido. Pues muchas gracias, acá andamos para estar acá con ustedes en el canal de Lord Molécula, sí. Muy conocido ahí en la mañanera. Gracias. Oye, vamos a arrancar. ¿Esto es producto tuyo? ¿Colaboraste en esta revista? Porque la verdad, además del contenido, está muy bien hecha, muy bien diseñada, muy buen papel. Platícanos de este medio de comunicación. Sí, bueno, esta revista se llama Conciencias, es una revista que sacamos ahí en el Instituto de Formación Política. Este es el número 7. Y bueno, en esta parte, pues mi colaboración fue más hacer la vinculación para el arte gráfica. La persona que ilustra en esta ocasión la revista es un compañero de allá, vecino mío, que es Diego González Cortés. Él es de allá de Tultepec, de la capital de la pirotecnia. Y entonces ahí también, pues en el aspecto de imagen, todas las ilustraciones son parte de él. Entonces ahí en eso colaboramos en esta ocasión en la revista, pero aparte pues la traje para regalarla, porque en esta habla mucho sobre la democracia, ¿no? Los diferentes textos que vienen ahí tienen que ver mucho para esta coyuntura que estamos viviendo ahorita en México, pero igual pues les invito, después ojalá les pueda regalar los números pasados, donde también han estado tocando algunos temas coyunturales, pero también la importancia de la generación de estas herramientas para la reflexión. Como en la semblanza lo indica, pues yo participo en la Red Nacional de Círculos de Estudio, donde la idea es también generar algunos materiales para que los podamos analizar por medio de esos círculos de estudio o los comités de defensa de la 4T. Y estas herramientas sirven mucho, y aparte también pues la imagen en esta ocasión
junto con la número 6, que también la ilustró un compañero que se llama Chloe. La idea también es atraer a más jóvenes por medio de la gráfica. Es una gráfica un poco más fresca que en los primeros números, porque también pues son otras estrategias pues para que principalmente la gente más joven también se anime a integrarse a los círculos de reflexión, los círculos de estudio. Y bueno, pues eso es un poco lo que le pudiera comentar sobre este tipo de revista, La Conciencias. Claro. Oye, tú como colaborador, como partícipe del Instituto de Formación Política, me imagino que deben de tener algunas proyecciones, algunos estudios. Estamos próximos a las elecciones más competidas de la historia política de nuestro país, el próximo 2 de junio de este año, del 2024. ¿Qué proyecciones tienen? Las encuestas, o todas las encuestas, no hay una que no dé como ganadora a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pero yo quisiera escucharlo de viva voz, de que tú nos lo dijeras y que nos dijeras qué diagnósticos tienen respecto al comportamiento de la ciudadanía, llámese militantes y no militantes de Morena. ¿Cuál es el panorama, las cifras, los datos que ustedes nos pudieran compartir? Bueno, como bien dijo el compañero hace un momento, estamos a cerca de 70 días de la elección, pero nosotros como partido movimiento siempre tenemos que recordar y poner en la mesa pues que este partido no es pues algo que fue sacado de la manga de un día para otro, sino que nosotros tratamos de representar principalmente desde nuestro nombre, que es la Cuarta Transformación como proyecto, pues que tenemos una raíz de 3 transformaciones anteriores: la revolución, la reforma, la independencia. Entonces, pues nosotros también tenemos que hacer mediático que pues este recorrido no nada más es que llegue Morena en este 2024, y que sí es el partido más nuevo, hay que decirlo, pero también es el que tiene ahorita representando más historia. Y como lo menciona, pues las encuestas, principalmente para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues cada vez vemos que se va a ir alejando y va a ir creciendo su ventaja sobre Xochitl principalmente, y sobre el otro candidato de Movimiento Ciudadano, que hay que decirlo, pues que viene del otro partido, Convergencia. Hay que recordarlo, que Movimiento Ciudadano no es un partido nuevo, simplemente se transformó el nombre, y eso también es importante mencionarlo, porque a eso, por ejemplo, le apuesta el Partido Naranja. Y bueno, vimos que, por ejemplo, ahí se iba a poner más buena la contienda si hubiera participado Samuel, ¿no?, el de allá del norte. Pero con el candidato que mencionan, no, pues definitivamente como que no está aprendiendo. Incluso se refleja en las encuestas ya más recientes, donde anteriormente Movimiento Ciudadano iba en crecimiento, iba a alcanzar los 2 dígitos, pero actualmente otra vez volvió a bajar. Entonces nosotros vemos que esos votos que iban a jalar Movimiento Ciudadano prácticamente vuelven para la doctora Claudia Sheinbaum. E incluso vamos a ver en el transcurso de los días cómo pues luego no es necesario a veces recordarlo, porque ellos mismos, la oposición de la derecha, pues prácticamente se disparan solos a los pies, ¿no? Entonces, por nuestra parte, es lo que sí estamos haciendo, y hay que mencionarlo, de acuerdo a las experiencias pasadas, quienes hemos sufrido los embates de los fraudes y la falta de democracia ha sido la izquierda, tanto en 1988, 2006, el 2012. Nosotros hemos sufrido ese problema de la falta de democracia, de tratar de burlarla por parte de la derecha y estos partidos como PRI y el PAN. Entonces vamos bien, pero para responder su pregunta, nosotros, de acuerdo a esas experiencias, lo que sí estamos haciendo es consolidar nuestra estructura de defensa del voto, ¿no? Porque ya sabemos que la derecha a eso le está apostando, a tratar
de por esos vías generar mediáticamente la narrativa de que ahora resulta, y ahorita más posteriormente, por eso vamos a hablar un poquito de este tema de los golpes blandos, de la guerra híbrida, de la guerra de cuarta generación, para que veamos cómo están intentando apostarle nada más ahí, en lugar que se pongan a trabajar a nivel de piso, a generar propuestas nuevas. Lo único que apuestan es atacar nuestro proyecto y a ir a recurrir a el extranjero, tanto a países como a organizaciones como la OEA, etcétera. Pero realmente esa narrativa es la que tenemos que ganar nosotros, y eso también es lo que estamos intentando hacer. Marco, en ese sentido precisamente va mi pregunta. ¿Actualmente podemos afirmar que existe un golpe blando en México? Y si fueras tan amable de definir en qué consiste esto, a qué se refiere con este término, para que nuestro auditorio sepa de qué estamos hablando. Sí, sin duda, para la primera pregunta yo respondería que sí, que eso actualmente y desde hace mucho tiempo se viene implementando en México. Y para conocer un poco de dónde viene este origen del golpe blando, hay un politólogo que anteriormente trabajó en la CIA, que es Jen Shah, que él también se vuelve a la vez, yo le digo, es un teórico, pero también es un práctico del golpe blando, ¿no? Sí, sí. Porque él, tanto cuando trabajó en la CIA, pues él estuvo involucrado en la aplicación directa de estos métodos, pero también ahora que, no sé, después de reflexionarlo, pues él mismo ya ha hecho varios libros con este tema, y que también han servido pues para ya tener esa justificación en libros y teórica, y de ahí otros autores, incluso hoy traje también uno por acá que se me olvidaba sacarlo. Por ejemplo, la compañera Arantxa Tirado, ella también tiene algunos libros, como por ejemplo este que se llama El Lawfare, Golpes de Estado en nombre de la ley, y es muy importante. Ahorita vamos a hablar que esto de los golpes blandos se define como una alternativa anteriormente le llamaban el golpe de Estado, de forma violenta, de manera que intervenía la milicia, las armas, pero ahora también debemos de poner en estos temas los nombres de la guerra híbrida. La guerra híbrida tiene que ver con algunas estrategias que pueden ser económicas, de comunicación, pero también pues se van conjuntando con algo que en México, por eso yo digo que desde hace mucho se ha aplicado, pues el poder judicial, los jueces y los tribunales, es algo donde la derecha está impregnada, y por eso ahí ellos van a tratar de llevar a sus vías donde ellos tienen pues eso que ya conocemos, que ahí están ellos muy bien vinculados. Incluso yo nombro el proceso que hizo que Norma Piña quedara como presidenta. Ajá. Eso para mí fue una guerra híbrida, un golpe blando a la otra competencia que estaba, ¿no? A la otra compañera ministra. Entonces desde ahí vemos cómo ya se ha estado efectuando en México, y hay un ejemplo que ahorita voy a platicar, los 5 pasos que tiene el golpe blando. Estos 5 pasos pueden ser aplicados secuencialmente, pero ahora ya son tan flexibles que los pueden aplicar de forma revuelta. Están siendo aplicados, o incluso todos al mismo tiempo. Estos 5, el primero que se nombra, aunque les digo que no tienen que ser aplicados en esa secuencia, pero el número 1 es el ablandamiento, el número 2 es el calentamiento de las calles, el número 3 es la deslegitimación, y número 4 es la desestabilización. Ya para el número 5 pues es la fractura institucional, como le dicen. Pero como les menciono, ahorita voy a ir dando algunas características, por ejemplo, del ablandamiento, y vamos entre todos, yo espero, a que veamos si eso ya se está aplicando. Claro. Por ejemplo, en el ablandamiento nos dice que se empiezan a generar matrices de opinión. Entonces, eso ahorita nosotros ya sabemos que desde anteriores casos, por ejemplo, se dice que una guerra híbrida aplicada hace mucho tiempo, que quizás en México hasta dicen que fuimos de los primeros países en América Latina que lo aplicaron, fue el llamado desafuero de Andrés Manuel. Hay que recordar. Pero también en la parte esta, perdón, donde dice
Andrés Manuel es un peligro para México, Es ¿no? parte de- Precisamente eso es lo 2005, que iba. más o menos. 2005. Ajá. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador en cualquier encuesta iba ganando. La Así es. preferencia era mucha, porque precisamente estaba gobernando aquí en la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. Ujú. Y pues todo le iba funcionando muy bien, porque por ser el centro del país tenía mucho reflector. Y pues la derecha no se esperaba su crecimiento tan grande que tenía. Pero para eso empezaron a aplicar este tipo de estrategias. Como bien dice el compañero, hay que recordar que hasta contrataron a algunos personajes extranjeros Españoles. para generar esta campaña llamada AMLO, un peligro para México. Aunque vimos que la ciudadanía hizo apoyo muy grande en las calles, incluso una de las marchas más grandes que se ha tenido registro, ha sido por defender a Andrés Manuel, pero para mí el daño ya estaba hecho. Ujú. El porcentaje de personas que sí cayó en el engaño por tanta campaña día tras día y noche, pues sí le generó quitarle un gran porcentaje. Pero mostraron su arrepentimiento en el 18, ¿no? Y luego, posteriormente, vemos que ahí todo estaba generado, incluso algunos, ¿cómo le nombran? Familiares de Margarita Zavala que estaban ahí en el IFE en ese entonces, tal vez. Vimos cómo todo lo estaban cuadrando para generar la percepción de empate técnico. Y ahí es donde Impugnar. hicieron todo el proceso de quitarle, de robarle esa elección. Y entonces vemos que en esta actualidad esas matrices de opinión ya las tienen con muchos personajes, aparentemente les llaman periodistas, pero como bien lo mencionan, pues son mercenarios de la desinformación, donde podremos mencionar, yo creo que ya han tratado desde los periódicos, las televisoras, ahora la innovación, que cada vez también hay que poner atención, pues es como, por ejemplo, en el 2018 no pudieron contrarrestar todo el impulso que traía la ciudadanía, y que en ese caso las llamadas benditas redes sociales pues funcionaron para que nosotros como población tuviéramos ese campo de batalla a nuestra disposición y lo ganamos. Pero ellos no se han quedado con las manos cruzadas. Cada vez, si ustedes se dan cuenta, van ellos también identificando y viendo cómo tratar de permear, y en este caso ya han avanzado no solamente a tener a esos medios de desinformación, sino ahora las matrices de opinión, y recientemente lo tenemos muy claro con cómo se desnudan todas esas llamadas granjas de bots, donde ahora a eso le apuestan, a generar esa manipulación en redes sociales para tratar de, por ejemplo, posicionar, y es ahí donde unimos. Antes de... Perdón, una acotación. Es evidente tu sapiencia, evidente tu conocimiento, por los medios nos piden un poquito, sin ser grosero, y si es así, una disculpa, un poquito síntesis, porque no te alcanza en el conocimiento, digamos, ¿no? Ajá. Bueno, dígame algo más específico en donde quiere Punto que... 2. El punto número... Perdón. Bueno, pero todavía faltan Bueno. del ablandamiento. Tenemos las matrices de opinión, que ahora están los medios tradicionales y redes Es que sociales. aprendieron con Chile y Argentina, ¿no? Aprendieron Es que con a Brasil, eso- aprendieron con los golpes rudos, que era la parte que también tenía, así, pegan rudo, pero la respuesta fue toda una revolución en América Latina. Ahora con los golpes blandos, ni cuenta te das que te están golpeando. Ujú. Así Justo es. quería que me hicieras favor de especificar algo, porque en los golpes blandos se dice que es un ataque concreto ya Así es. a un poder legítimamente establecido, como fue el caso de Brasil y Argentina. No obstante, estamos viendo que la regla no siempre se cumple, porque estamos mencionando el caso del desafuero de López Obrador. Sí, o sea, por eso yo les digo que hay que estar muy atentos a lo que la derecha apuesta, porque para ellos todo lo que ganen es ganancia, ¿no? O sea, todo el ataque lo avientan, pero de ahí a que, por ejemplo, puedan desestabilizar algo que precisamente ha servido para contrarrestar ese ataque mediático, pues es la mañanera. Ese ejercicio de comunicación política es lo que ha podido estar contrarrestando esos ataques. Ahí pues ustedes lo tendrán muy claro porque lo viven día con día al estar ahí, pero vemos que, por ejemplo, en otras características precisamente del ablandamiento,
nos muestran que es creación de conflictos y promoción del descontento, ¿no? Promoción de factores de malestar, denuncias de corrupción y promoción de intrigas. O sea, si todas estas las podemos se ir cumple. palomeando, Todo se cumple, sí. porque Pero precisamente... además, perdón, ahí hay una diferencia. Cuando ha habido golpes de izquierda, o al menos acciones de izquierda, preservan la vida humana. Los golpes de la derecha no les importa cuánta sangre corra, cuánta gente tenga hambre, cuánta gente tenga enferme. Ellos van por objetivo final. La izquierda, al menos hasta ahora en México y un poquito en América Latina, Cuba, por ejemplo, ha sido más blanda en el sentido, o no blanda, más respetuosa de la vida humana. Más Exactamente, con mi compañera Brenda. Sí. Bueno, ahí también, precisamente, y si pone los casos, por ejemplo, que mediáticamente también, yo pienso que nos han bombardeado tratando de poner, porque hay en la etapa de deslegitimación, nos dicen manipulación de los prejuicios ideológicos. Ajá. Por ejemplo, atacar al comunismo, al socialismo. Los rojos mataíños, ¿no? Ajá. Eso pues lo vemos que se lo han aplicado a Cuba, a Venezuela, a Brasil, a cualquier país que intenta aplicar un modelo diferente. Las estancias infantiles. Al neoliberal, atacan y señalan. Pero aparte hay que tener presente cómo han logrado también generar el descontento social de población como Cuba, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo no va a haber un desacuerdo si prácticamente les han implementado también algo que es parte de la guerra híbrida, que es la guerra económica, donde cierran y bloquean, y pues claro que va a estar mal la población. O sea, precisamente ya tiene un tiempo que se ha intensificado en Cuba. Por ejemplo, la inflación es muy grande, allá los precios ahorita están muy elevados, y pues claro que la población lo va a resentir. Pero eso es producto pues por todo ese ataque mediático y económico. Y lo mismo a veces, si nos ponemos a analizar, por ejemplo, con algunas cosas que ahora luego intenta hacer Estados Unidos, pero a veces no lo alcanzamos a ver de inmediato, pues cuando ellos empiezan a querer decir, no, pues que le vamos a poner impuestos al acero mexicano, pero, o cosas de ese hay tipo. Una cuestión. Los cubanos están culpando al gobierno cubano, pero no culpan al gobierno de Estados Unidos, que es el que inicia el bloqueo alimenticio, energético, mientras Cuba se defiende con una excelente educación, por ejemplo, ¿no? Y punto B, ¿no es que los cubanos de repente se acercan a un segundo Marielazo? Bueno, ahorita ya estamos metiendo esos temas que también son importantes, porque prácticamente es la región. La región o sea, yo desde mi punto de vista sé que en la actualidad pues Cuba ha sido sumamente atacado, y que quizás en todos esos ataques les ha mermado, pero realmente hay población dividida, ¿no? Es lo que busca, por ejemplo, el imperio Estados Unidos y las empresas, dividir a la población para que esa base social, pues la revolución cubana ha sido principalmente por medio de la educación, por medio de la generación de conciencia. Por eso la ciudadanía ahí ha aguantado tantos años de acecho, ¿no? Porque se han vuelto más conscientes y saben que tienen que resistir, pero principalmente cuando llega la nueva etapa de jóvenes, pues ellos no vivieron ese ataque. Y entonces, aparte también hay que decir, y algo muy importante que quizás también a nosotros en México nos pase, y en mucha población del mundo, Estados Unidos, las empresas apuestan pues a que hagan de un ser individual, ¿no? Que ellos traten de ser aspiracionistas, ¿no? Por lo que vemos siempre se ha intentado aplicar el llamado sueño americano, donde allá se dice que todo está mejor, que allá vivirás mejor, y que eso hace que la gente y los jóvenes pues traten de ver como Estados Unidos. Pero entonces ya estaríamos en la parte 2, ¿no? La parte cubana, que estos jóvenes que están protestando por alimentos, sería calentamiento de la plaza, ¿no? Sí, precisamente vamos a la etapa de deslegitimación, que es precisamente lo que mencionaba, que es manipulación de los prejuicios ideológicos. Eso ya lo platicamos, pero también algo hay que ponerle ahí palomita, y algo que también está pasando en México: reclamo por la libertad de prensa y de derechos humanos, porque ahora resulta que los gobiernos de derecha, que tuvieron muchos años para gobernar,
que realmente fueron los que reformaron, cortaron la Constitución para la pérdida de muchos derechos obtenidos en nuestra Constitución de 1917, que era de las más avanzadas a nivel mundial, que muchas constituciones tomaron nuestra Constitución como base. Con base en la del 57 de Juárez, ¿no? Sí, pero bueno, esa de 1917 la manipularon, la cortaron, la tasajearon, y ahora estas personas que fueron los que hicieron eso, ahora nos quieren invertir el discurso, ¿no? Diciendo que ahora no hay libertad de prensa, ¿no? O sea, pues díganme si en la mañanera no tienen la libertad de ir a decir mentiras. O sea, y ahí está la libertad de prensa de mucha gente que va nada más mandada por ciertos medios y ciertos empresarios, pues a tratar de poner a nivel nacional algunos temas, incluso pues a veces apoyados con campañas mediáticas en redes sociales. Entonces, libertad sí tiene, ¿no? Pero ellos lo que acusan es la falta de libertad. Entonces ahí ya le podemos poner palomita para que en la etapa de deslegitimación pues ya también se está cumpliendo. Pero también otra cosa que mencionan es acusaciones de dictadura y totalitarismo. Eso también la podemos palomear. No vimos eso. Porque eso es una narrativa. Eso. ¿No te suena, Lord Molecula? Pues que aquí me suena. Aquí no. Sí, me suena. Entonces le ponemos palomita porque eso también ya se está cumpliendo. Y esa va mucho de la mano, la que sigue, la fractura ético-política, porque si algo tiene Andrés Manuel que no han podido, pues ahí darle, pues es pues, su calidad moral, ¿no? Por eso ahorita recientemente atacan con el hashtag de AMLO, narcopresidente, para tratar de que la gente trate de mezclarlo, y a lo mejor también es algo que están sembrando, hay que estar atentos, porque eso quizás Andrés Manuel lo ha podido contener, pero vamos a ver en el tiempo esa semilla que siembran, a ver qué capacidad nosotros tenemos de dejar que no crezca más. Déjame interrumpirte un momentito. En el 18, cuando él va a tomar posesión, ahí me impresionó el Zócalo cómo se llenó, y gente que decía, yo voté por él, yo voté contra él en 2006-2012, pero llevo 3 secuestros. La esperanza ha sido de alguna manera López Obrador, y la violencia, digamos, se disminuyó, pero mediáticamente aumentó la violencia. ¿Cómo explicar estos en tus puntos? Esta idea de que ahora hasta el derrape de una moto en Eduardo Molina es nota. Ahora resulta que todo está mal y es culpa de López Obrador, es culpa de Morena. ¿Cómo aplicamos pues esto? Vamos a ver los 5 pasos, que vamos al del calentamiento de las calles, y ahí vamos a obtener todas esas respuestas. Dice, conflictos y generación de movilizaciones. Desde mi punto de vista, la movilización que tuvo la ciudadanía, que se vistieron de rosita. De rosita, antes de blanco. Hay que recordar, Frena, que se les volaban todas las casas de campaña porque estaba vacío. Prácticamente ahora sí ya le están invirtiendo más dinero en su movilización, pero también pues han estado mejorando ciertas cosas, hay que aceptarlo. Y eso, pues esa marcha a favor de la democracia, ellos dicen, pues ahí vemos que ahí echan todo este discurso, ¿no? Para acusar de dictador, de totalitarismo, de falta de democracia, pero prácticamente ya están haciendo la toma de calles, y también desde mi punto de vista, donde le iban a apuntar, e incluso algunos autores y personas que manejan estos temas lo mencionaban. Si ustedes ven, ¿cuál es la única propuesta de campaña que prácticamente Andrés Manuel no ha podido cumplir? Pues es el tema de los 43, ¿no? Pero eso se veía venir desde la persona que está en la Procuraduría, que parece un fantasma. Perdón, Marco, pero ¿cuáles 43? ¿Los 43 que murieron o los 43,000 que se quieren quedar con el movimiento, incluido el abogado? Bueno, vamos a esa historia. Desde antes la narrativa era de que si vemos que si bien la muerte de los jóvenes o desaparición, porque todavía no se comprueba, pero venía con esa narrativa pues de que fue un punto importante para el declive de popularidad de Enrique Peña Nieto. Y lo que ahora hace la derecha es tratar de colocar ese malestar ahora que sea parte, como si la gente no supiera, pero hay muchos que se pueden confundir,
pues eso que es parte de Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación. Por eso ahora también sabíamos, bueno, estábamos prendiendo las alarmas porque sabíamos que por ahí van a intentar llegar a atacar con esa narrativa, y tal cual vimos que casualmente en días cuando tiran también entre comillas estudiantes de Ayotzinapa, porque hay que investigarlo, tiran la puerta del palacio, y pues casualmente días después... A ver, platícame tu sospecha. ¿No fueron los ayotzinapos quienes tiraron la puerta? Pues yo creo que ese movimiento ya está infiltrado, ¿no? O sea, por eso también hay que tener mucho cuidado de cómo manejamos ese tema, porque si bien pues es una causa de las que más tocan el dedo en la llaga en la población mexicana por todos los desaparecidos, pero también hay que ver, por ejemplo, de dónde viene ese fenómeno, ¿no? El fenómeno de desaparecidos y de violencia viene pues de prácticamente cómo el Estado neoliberal en su fase, cuando ya empieza a vivir crisis, pues empieza a volverse más violenta. La guerra sucia setentera a la que pertenece Harfuch, ¿no? Bueno, sus parientes. Y entonces vemos que el neoliberalismo tiene algo, y por ejemplo es muy importante tenerlo en cuenta, que toda la necropolítica y todo lo que tiene que ver con grupos de organizaciones del narco, ahí precisamente está incrustado el neoliberalismo en su máxima expresión, porque ahí es donde ellos tienen todo lo que necesitan, tienen a personas mercenarias que pueden desplazar a gente para quitarles sus tierras, para que las mineras lleguen, para que lleguen poblaciones y se tengan que ir. Eso vemos que estos grupos del narco para eso también han servido, y muchos grupos de la derecha y empresariales prácticamente ya los contratan para hacer ese trabajo sucio, y eso lo vemos no solamente en México, ya tenemos los ejemplos pues en todo el mundo, en Europa, en América Latina, cómo ahí se refugian, y ahí por ejemplo ahora lo que intentan hacer pues es esa narrativa, pues ellos mismos generaron y crearon a estos grupos del narco, los de la derecha, y ahora lo que quieren hacer es pues decir que el gobierno de la 4T es vinculado al narco, ¿no? O sea, tratan de todo lo negativo, ahora que en la narrativa, que la 4T sea la culpable, y también pues la desestabilización del calentamiento de calles y todo eso tiene que ver mucho Marco, con este tipo de grupos. En cuanto a la narrativa que estás mencionando, ellos están valiendo de los llamados Xochibots. Yo te veo muy activo a ti en redes sociales, en YouTube, en TikTok, con tu canal de precisamente troles contra bots, pero ¿tú qué opinión tienes respecto a la postura que está tomando ahorita Sergio Gutiérrez, que es el representante de Morena ante el INE, el cual hace unos días hizo una propuesta para que este instituto no solo investigue, sino que también dé a conocer cuánto se está invirtiendo de dinero en esas campañas sucias a través de los bots, y que el INE fue rechazada? ¿Qué lectura le das a ese rechazo por parte del INE? Bueno, como decíamos, ahora tenemos los nuevos campos de batalla, y uno de ellos pues es en las redes sociales, y entonces ahora que nosotros estamos ya observando y desnudando pues cómo funcionan estos grupos de contratación, porque ya hay que decirlo, que hay empresas pues que son específicas para hacer estos posicionamientos. Hay que decir que tienen un antecedente y que muchas de ellas las contratan empresas pues como una promoción de publicidad para que tengan más alcance sus productos, pero ahora eso se ha transformado también pues en generar le llaman granjas de bots, ¿no? Donde eso también menciono que puede haber personas, incluso hay llamados call center, eso cada vez se va a ir volviendo más popular, cómo se desenmascara en muchos municipios, incluso anteriormente ya hay investigaciones que ahí mismo en Tepito hay lugares donde se llenan edificios, y ahí están muchas personas atrás de un dispositivo, un teléfono, una computadora, y ahí lo que les pague quien pagó, ellos hacen lo que ellos digan. Pero también hay que decir que existen los bots que son parte de los algoritmos, donde ya está todo más sistematizado, y por eso también vemos los errores que han estado ocurriendo con la ortografía, porque muchos de esos bots generan sus matrices desde otros países para que no sean detectados aquí,
pero eso hace que pues se equivoquen, ¿no? Y como están programados, pues a veces no lo hacen bien los programadores, y ahí es donde, por eso los desnudamos, porque vemos esos errorcitos y por ahí vemos la ruta de desde dónde vienen todos esos bots. Pero la falta de ortografía también es una estrategia, ¿no? Porque es como borrar el rastro. Bueno, puede ocuparse para las dos maneras. Ajá. Una, porque hay que decir que también pues el internet y las redes tienen pues ya ahora sus detectores de algunas palabras clave, ¿no? Y todo lo que ellos ya tengan marcado a veces no puede avanzar porque lo ponen como en pausa. Pero también, o sea, prácticamente donde nos damos cuenta es que cómo pueden tener miles de personas el mismo error. O sea, es ahí donde vemos ese contraste y donde nos podemos dar cuenta que todo eso pues está apagado, ¿no? Y homologado, ¿no? Y respecto a lo que mencionan, pues claro que tenemos que dar la batalla y mencionarlo y señalarlo como lo están haciendo los compañeros, pero también sabemos que el INE, y por eso hay que estar muy atentos, pues que todavía en el INE gran parte de esa estructura pues es parte del viejo régimen, y ellos pues claro que van a tratar de dar paso a que ellos intenten efectuar una ruta de la que decimos que ahí todavía pueden, porque tal vez, como lo mencionábamos al principio, la presidencia nacional, quizás esa ya la tengamos ganada, no es por presunción o lo que sea, pero eso ya es muy difícil de revertir, pero donde ellos apuestan, pues es, como les decía, lo que alcance, ¿no? Claro. Ganar algunos municipios, ganar diputaciones, senadurías, para que por ahí pongan pues trabas al proyecto, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Pero en el contexto que estás poniendo, ¿no es tan descabellado pensar lo que plantea el presidente López Obrador de un golpe técnico? Exactamente. Definitivamente, pues por eso lo menciona, ¿no? O sea, ya hemos visto experiencias tanto en México, algunas que ya mencionamos, pero también en otros países recientemente, precisamente, por ejemplo, aquí al final viene el caso de Paraguay, donde pues toma la derecha todo el sistema electoral Brasil después de Lula y lo manipula, ¿no? Vimos en el caso de Brasil con Dilma Rousseff, ¿no? O sea, solamente los jueces pudieron hacer este mecanismo acompañado de una campaña muy feroz en medios como los Televisa de allá, que es O Globo. Pero pues resultó, ¿no? Quitaron a Dilma, llegó Temer, y Temer puso en bandeja de plata para que llegara el ultraderechista Bolsonaro, ¿no? Entonces son cosas que pasan y que no quieran, lo que ellos intentan cuando hablamos de estos temas, quieren acusar que somos paranoicos, que somos especuladores, que eso no pasa, ¿no? Pero ya tenemos, hasta hay libros, ¿no? Por eso traje pues porque otra palabra que está mucho de moda y que tiene que ver mucho en estos temas es el lawfare, o sea, donde se acompaña pues un ataque mediático feroz y por medio de algún juez corrupto, que aquí en México tenemos muchos. No tenemos. Incluso, por ejemplo, el ejemplo que yo les digo, que para ver que esto ya está echado a andar, lo de los amparos a los proyectos del presidente, eso es un ataque de guerra híbrida, porque por medio de los jueces y los tribunales tratan de hacer quedar mal el proyecto para que no se entregue en tiempo y en forma, y eso también genera un malestar. O sea, todo esto está vinculado, sí, ¿no? Con respecto a la compañera y todas las compañeras que nos siguen, la utilización de movimientos legítimos, por ejemplo, sin menoscabo de la lucha feminista, utilizan las marchas feministas para atacar al gobierno, concretamente el de la Ciudad de México y después el federal. ¿En qué momento los movimientos tendrían que tener más cuidado con las infiltraciones que parecen obvias? Bueno, en tus categorías, ¿eh? Estaba viendo precisamente la entrevista que le hicieron a mi compañera Beatriz, donde sí, ella, por ejemplo, menciona algunos tipos de la lucha feminista que yo creo por el tiempo no le dio tiempo para desglosar, pues que hay muchos tipos de feminismo. Está feminismo radical, que ya lo mencionaba con el bloque negro, y es ahí donde hay que recordar que hay varias teorías donde dice que los extremos se juntan, ¿no? Cuando algo de la extrema izquierda parece ser muy extremo,
se alinea o se derecha. junta con la extrema derecha. Entonces, si tenemos ese antecedente, pues hay que estar muy atentos en ver cómo son esos vínculos y a quién favorece cuando ponen en marcha esas estrategias, porque ahí en el caso de las mujeres, pues ya lo mencionaban en esa entrevista, es el movimiento más grande que hay en América Latina, es muy fuerte, ¿no? Y lo vemos año tras año cómo incrementa el número de mujeres que viene a marchar, a manifestar su descontento, y que también ahí hay muchas formas, incluso hay compañeras de la 4T que se asumen feministas, pero a la vez hay otras que no son partidistas, o sea, entonces hay una gama muy amplia que debemos de ver cómo funciona cada una de ellas, pero principalmente, como sabemos, y lo mismo pasa con otro tipo de movimientos como lo que mencionamos de Ayotzinapa, donde la derecha pues se trata de infiltrar y a veces lo logra, y es ahí donde hay que desenmascararlos rápidamente antes de que eso se vuelva una bola de nieve, que eso es lo que intentan hacer ahora, presionando con lo que está pasando con lo de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, sí es importante reconocerlo, sí es importante mencionarlo, para que la gente también lo tenga consciente, ¿no? Porque a veces nosotros, algunos, pues empezamos a manejar esos temas y ya lo tenemos más claro, pero luego la ciudadanía lo necesita saber para que ellos también lo puedan tener presente, Tú mencionas 5 puntos. Déjame adelante, esa era la intención. decirle Esa era la intención. ya monopolizaron aquí ustedes el micrófono. Amigos, estamos transmitiendo desde Loro Informa, aquí en Avenida Paseo de la Reforma número 300. Si les agrada esta entrevista, por favor denle manita arriba, denle campanita. Vamos a agradecerles a nuestros patrocinadores, al restaurante Pitbull, también a Oil and Gas Alliance, de donde estamos transmitiendo, al gobierno de Tecámac y a la gasolinera Guam. Estimado Marco Polo, pues es muy amplia tu exposición. Ya nos dijiste que pues efectivamente la presidencia de la República pues está prácticamente ya ganada, vamos por el plan C, pero dime, la Ciudad de México, yo ahí quiero que seas sincero y que me digas qué alertas, qué riesgos ves en la Ciudad de México por parte de la señora Clara Brugada. Y por otra parte, estimado Marco, nos hablaste del golpe blando en donde los medios de comunicación, los medios tradicionales tienen mucho que ver, pero hablamos también de un golpe de estado técnico. Son dos tipos de golpes, porque el golpe de estado técnico se daría por parte del Poder Judicial al declarar nulas las elecciones. Para tu conocimiento, y no sé, y para el público, amigos, solo 10 familias en este país manejan los medios de manipulación corporativos. Azcárraga Gallán tiene el 50% de las señales de televisión, Salinas Pliego tiene 6 canales de televisoras, Jaime Azcárraga Madero de Grupo Radio Fórmula, él opera 100 estaciones radiofónicas en toda la República y Estados Unidos. Los Aguirre, Grupo Radio Centro, 50 emisoras de radiofónicas, Joaquín Vargas de MBS, 4 cadenas de radio, y así nos vamos a ir. Entonces, imagínense ustedes, si tú lo sabes, Marco, 10 familias que tengan el monopolio, pues por eso hacen lo que hacen, tanto en medios impresos, televisión y prensa, televisión, radio y prensa escrita. Por ello te pregunto, independientemente del golpe de estado técnico y del golpe blando, ¿vislumbras algún nuevo golpe, alguna nueva estrategia que pudieran, además de estos señalamientos que da este análisis, de tener algo nuevo que pudiera aparecer por parte de los conservadores? Bueno, primero mencionar que también es parte de lo que tendremos que defender tanto la gente que, los simpatizantes, la militancia que apoya la Cuarta Transformación. Yo mencionaba que para esto es muy importante defender esa democracia,
Por eso nos estamos preparando muy bien y por eso también quisiera hacer un llamado a toda la gente que va a estar cuidando casillas y que también va a estar de observadores, que participen, porque por historia, cuando la gente se desborda a participar, la democracia y la izquierda gana. Porque para todo esto hay que decir algo que también manejan algunos teóricos como Noam Chomsky, que la derecha y estas estrategias tratan de atacar dos sentimientos, dos emociones del ser humano, una que es el miedo y el otro el enojo. Entonces todas las noticias que ustedes vean que tratan de generar eso, es que están dirigidas con esta estrategia. Entonces yo sí les pido a la población pues que participen en la democracia, que cuiden las casillas, que vayamos a votar masivamente, ¿no? Para evitar cualquier intento, ¿no? Porque eso fue lo que pasó en el 2018. Sí intentaron y sí lo hicieron en un porcentaje, pero nosotros, pues, gracias al voto masivo pudimos sobrellevarlo. Pero ahora también, pues eso es lo que le apuestan, decíamos en un inicio, ¿no? Ellos no están apostando a tener buenas propuestas diferentes a lo que ya habían planteado antes, incluso se están robando nuestras propias propuestas, nuestros propios logros. Ellos se quieren colgar las medallitas y ahora sí decir que ellos lo van a seguir haciendo, etcétera. Entonces vemos que en propuestas y sustancia prácticamente no traen, pero ellos lo que apuestan es llevar todo esto al momento de los tribunales, ¿no? Entonces por eso no hay que confiarnos y hay que tener bien cubiertas todas las casillas, hay que participar masivamente. Y en este punto que menciona, incluso con el personaje, el segundo que lo dijo, prácticamente desde hace tiempo ya declaró la guerra a Salinas Pliego. O sea, ahí se ve que a ellos, como su único interés es el dinero, pues primero que se ponga a pagar los impuestos que debe desde hace mucho tiempo y que todo ese dinero que está derrochando en campañas, porque él está pagando también campañas de bots, y pues todos sus medios los está apuntando a atacar al gobierno, pues mejor que todo ese dinero que se está gastando en eso, pues que primero pague sus impuestos. Y ahí, como lo que les duele pues es el dinero, pues yo también estoy invitando a la población que si tienen alguna cuenta en el Banco Azteca y si tienen algo que comprar ahí en el Electra, pues que cada vez la gente vaya sacando de ahí su dinero, vaya cerrando esas cuentas. Y se vaya al Banco de Bienestar. Se vaya al Banco de Bienestar, ya tenemos esa opción que ya superó por mucho el número de sucursales del Banco Azteca. Y es ahí donde le va a doler, porque solamente donde le duele es donde se va a quedar ya tranquilo. Cuando empiece a ver que su valor en la bolsa empieza a declinar, es ahí donde ya va a dejar de estar molestando. Que ya no compren itálicas, ¿no? Precisamente No, pero la marca no tiene que ver. Sabemos que son muy poderosos porque no solamente tienen estos medios, sino varias empresas, incluso banca. Eso es importante mencionar, cómo fueron ellos los grandes beneficiarios de las privatizaciones. Y entonces, pues por eso hay que estar muy atentos, no hay que confiarnos. Y en el caso precisamente que menciona, yo pienso que no hay que tener, o sea, sí prendemos las alarmas en algunos lugares porque hay que recordar lo que pasó en el 2021, tanto en la Ciudad de México como en una parte del llamado Corredor Azul allá en el Estado de México. Volvió a ganar parte de la derecha con su coalición entre el PRI, PAN y PRD. Y entonces hay que solamente aprender de esas experiencias, qué fue lo que nos faltó hacer, porque hay que recordar que en muchos puntos de esos municipios, de estas alcaldías, no se cerraron filas, Morena no cerró totalmente filas, y eso hizo que la oposición jalara incluso a base de algunas otras personas que antes tenían liderazgos que habían apoyado a los de Morena. Por ejemplo, y más acá en esto de la Cuauhtémoc, que es el centro, acá mucha fuerza la tienen los comerciantes, entonces hay que estar atentos a ver cómo se están organizando ellos, tratar de generar buenas alternativas para convencerlos y trabajar. Eso es lo que hay que hacer precisamente en las alcaldías donde se vea que están como en empate técnico. Vamos a trabajar más. Pero ¿qué puntos rojos tienes de un porcentaje
si habláramos ahorita, ¿cuál es el porcentaje de riesgo que se tiene de perder la Ciudad de México y la doctora Claudia Sheinbaum pues no pudiera gobernar? Bueno, yo desde mi punto de vista, la Ciudad de México no se va a perder. Okay. O sea, yo también estoy muy confiado. Raspar, ¿no? Yo estoy muy confiado, pero también porque yo, o sea, a mí cuando yo puedo dar palomita es cuando veo que las diferentes estructuras tanto del partido están trabajando bien, y por eso también es importante decir que a veces pues por darlas de ganada ya piensan que todo va a pasar sin hacer el trabajo. Por eso se tienen que conformar muy bien estas estructuras tanto de promoción del voto, pero también quién va a defender el voto en cada casilla. Hay que tener muy presente eso para que estén bien concientizados de lo que representan y que defiendan esos votos con todo. Y tenemos ya muchos argumentos para poderlo hacer, incluso desde ahora precisamente el partido se ha preparado con tiempo, cosa que antes no se hacía. Estas capacitaciones, esta preparación de la estructura se ha hecho normalmente ya más pegadita a la elección. Entonces, si pudiéramos generar un mecanismo de validación de estas estructuras, eso nos daría garantía de que vamos a ganar. Yo sé que hay algunas alcaldías, por ejemplo, que son aparentemente muy panistas, como la Benito Juárez, pero también ahí mismo pues está sembrado pues todo esto del cártel inmobiliario, ¿no? Que prácticamente a eso es lo que ellos apuestan, ¿no? A tratar de, por medio de los negocios y la corrupción, pues ir comprando lealtades, eso que sea lo que mueva su campaña, ¿no? Es el dinero mal habido. Pero pues ahora que desde mucho tiempo antes se detectó pues esto del cártel inmobiliario y otras cosas, incluso pues vemos el reciente debate que se tuvo, ¿no? Desde mi punto de vista lo ganó claramente. Pero pues eso no nos confiamos, ¿no? Hay que trabajar alcaldía por alcaldía, colonia por colonia. Todavía tenemos, como bien dices, 70 días, y a eso es lo que yo apuesto, al trabajo territorial, que ahí es donde yo sí pues doy tenemos que reconocer a todos nuestros compañeros que están en el territorio, nuestras compañeras que todos los días salen a visitar a la gente, a tocar la puerta, a informarle. Ellos son los que nos van a dar el triunfo, y espero que tengan todas las condiciones para que eso se dé, y que también sé que en algunas alcaldías la vamos a tener más difícil, pero eso se hace con trabajo, ¿no? Para si hay algo, es lo que decimos, por eso nos sirve la historia. Si detectamos cómo van las encuestas y cómo han sido los resultados anteriormente, hay que estudiar eso para saber cuántos votos necesitamos para ganar cada urna, y sabiendo eso, pues simplemente se trabaja para hacer eso posible. Pero ojalá que en cada rincón tengamos a compañeros y compañeras que hagan este ejercicio, y pues eso será lo que nos dé el triunfo, ¿no? Gracias Marco. Pues estamos ya entrando a la recta final, todavía hay algunas preguntas de mis colegas. Licenciada Brenda, ¿qué quieres Pues plantear? en realidad me gustó mucho tu llamado que le hiciste a la gente para hacer un voto masivo, pero también yo creo que podríamos aprovechar para que llamaras a la gente a hacer un poco más de conciencia en cuanto a lo que está informando los medios de comunicación. Por ejemplo, el último llamado que hizo TV Azteca, prácticamente que se pronunció porque la ciudadanía se arme. ¿Te imaginas el problema que está haciendo? Pero a fin de cuentas se están desenmascarando, ¿no? Están diciendo cómo gobernaría la derecha, ¿no? Que sería sangre por sangre. ¿Qué opinas de esto? Sí, eso prácticamente como lo mencionan, pues ellos pues ya estando como desesperados, y cuando les gana la desesperación empiezan a desenmascararse ellos mismos. Pero eso también no lo debemos de minimizar, porque ya lo están haciendo ese llamado, incluso desde antes, cuando vemos sus discursos y sus entrevistas, de ciertas maneras tratan de llamar a la gente a hacer ciertas cosas. Y precisamente esto es parte de una de las etapas que nos faltaba, la desestabilización. Nos dice acá, operaciones de guerra psicológica. Y por eso es muy importante esto que tú mencionas, de que la gente se haga consciente. Por eso
por ejemplo, yo apuesto a donde yo participo, que es hacer círculos de estudio, porque ahí nos sirve para que la gente se junte, ya sea en familia o vecinos, a reflexionar los temas y a desenmascarar todas las llamadas noticias falsas, las fake news, luchar contra este fenómeno que cada vez se está conociendo más, que es la infodemia, que eso también es muy importante, ¿no? Que la gente se haga partícipe y consciente de que esto pasa, y que incluso posteriormente quizás en otra entrevista pudiéramos hablar, Claro. de cómo ha sido todo lo que deja estos ataques psicológicos, ¿no? Porque eso permea en la población y la gente sufre daños psicológicos. Entonces también es algo que a veces no se toca mucho estos temas, pero también hay que ir viendo el grado de cómo ha permeado en algunas partes de la población estos ataques mediáticos psicológicos, y es ahí, muchos autores manejan, el nuevo campo de batalla es nuestra mente. Eso es lo que manejan algunos autores, y es ahí donde nosotros tenemos que irnos preparando más, para que sabemos que nos van a lanzar estas campañas, y tenemos que tener los argumentos para irlas desenmascarando y también contrarrestando, que principalmente es lo que mencionábamos. Estos ataques pues se tienen que contrarrestar pues con la ciudadanía participando en los territorios, ganando la narrativa, que si bien la narrativa ellos la tratan de implementar por medio de todas las empresas que ya comentó Lord Molécula, y ahora también con esto de las redes, con los bots. Entonces nosotros también tenemos que tener una organización a ese nivel, y por eso yo les invito, ¿no?, a formar su círculo de estudio, quien tenga o sea parte de algún comité también que participe, y que posteriormente ojalá podamos hablar más de todas las alternativas que se están haciendo, ¿no? Por ejemplo, ahora hacemos los cinedebate por medio de otras estrategias donde la población en los territorios ve el cine o alguna película documental, y después la analizamos, la reflexionamos, aparte que pues también llevamos palomitas y eso para hacer más amena la dinámica. Pues ya también eso es otra forma de hacer llegar información a la gente en los territorios. Los libros, ¿no? La lectura es fundamental, también el fomento a la lectura es muy importante, entre otras cosas pudiéramos mencionar, pero bueno, pues también pues ya vamos concluyendo, quizás nos faltó algunos puntos, pero ojalá en otra ocasión podamos profundizar más. Claro que sí. Yo Doctor. te preguntaría una cuestión en el caso real. De repente da la impresión de que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, no actuó con más mano dura. Pero hay un ejemplo reciente. Contra el ataque de TV Azteca, el Grupo Salinas, van y le mandan legítimamente la Guardia Nacional en el campo de golf. ¿Eso no es una muestra de lo que de verdad hay un poder que no se ha utilizado, que ha sido muy dosificado? Porque el señor Salinas dijo, ah, caray, esa no se le esperaba. Bueno, eso también, por ejemplo, sirve para tratar de apoyar la narrativa que traen, que Andrés Manuel es autoritario y que estaba infringiendo la ley y que por eso le echó la guardia, que eso no podría. Pero eso es lo que trata de generar la percepción, ¿no? Cuando sabemos pues que prácticamente pues ya estaba declarada área natural de reserva. No, ya estaba. Y pues tenían todos los elementos para poder hacer eso. O sea, bueno, de por sí es muy cuestionado, pero ¿por qué? Cuando por ejemplo Calderón utilizó también a la Fuerza Armada para quitar, por ejemplo, para darle las concesiones precisamente a Salinas Pliego del Canal 40, cómo sí sacaron y utilizaron al ejército, a la policía, y ahí no decía nada, ¿no? Ahí sí estuvo bien. O sea, ese ejemplo hay que ver cómo cuando las cosas se operan a su favor, ellos callan, y cuando es algo que por ley sí era necesario, ahí hacen todo un argumento. Pero Fox dijo, yo no tengo nada que ver, ¿no? Fue también Canal 40. Precisamente ese era el caso que decía. Que fue con Fox. Y las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Los elementos de la Guardia Nacional llegaron acompañando a personal de la Profeta, y en ningún momento se ve que vayan en un son de violencia.
Sí, y pues principalmente pues ya son patadas de ahogado porque pues ojalá, o sea yo ahorita que ya estamos llamando a varias acciones, pues ojalá también pues le quitaran la concesión, porque hay que recordar pues que antes muchas de sus redes de televisión y de radio pues eran parte del Estado, ¿no? Que solamente él se benefició de esas privatizaciones y que también ya sería un buen momento para hacer esa valoración, pues que él se volvió prácticamente millonario pues porque fue beneficiario de todas esas privatizaciones, no como luego lo quiere hacer pensar de que gracias a su esfuerzo magnífico de él solito pudo tener todas esas empresas y ese dinero, ¿no? Claro, y que también no se dice que cuando le concesionaron este campo, Ricardo Salinas lo que hizo fue perforar 2 pozos en este lugar de agua para poder regar el campo, y justificó que según esto iba a ser para un criadero de peces, la cuestión que es falsa, y eso tampoco se dice. Sí, pues ahí prácticamente vemos que esto es parte de los lujos que él se da, ¿no? O sea, porque si vemos en sus redes sociales que hasta ahora ya quiere que le digan tío Richie, como Ricky Ricón, ¿no? Y él se quiere mediatizar que él es muy bondadoso y que hasta regala dinero y regala cosas, casas a la gente. Y yo les digo, no, pues todo eso, pues es nada más pues para tratar de taparle el ojo al macho, como dicen, ¿no? Porque pues realmente todo eso pues es más lo que debe de impuestos, son muchos, y ya ni siquiera, como dice Andrés Manuel, qué bueno que no le aceptó el descuento, pero realmente pues ya le habían hecho un buen descuento y ni siquiera así tuvo para empezar a pagar esos impuestos, ¿no? Entonces, bueno, vemos este caso específico de Ricardo Salinas Pliego porque prácticamente es algo ya frontal y así directo, pero hay muchos que están ocultos, ¿no? Otros atacan como bajo el agua, entonces también lo tenemos ahí bien detectado, pero también hay que ver pues todas esas familias qué andan haciendo, qué están pagando, porque hay que recordar que esos empresarios pues son los que han pagado las campañas, la de AMLO un peligro para México, la Operación Berlín, entre otras, ¿no? Sí, por eso están molestos, porque pues ahora sí tienen que pagar impuestos, ahora no se los deducen, y porque pues ya no les llegan las carretonadas de dinero en publicidad del gobierno, que era pues su principal proveedor de dinero para las televisoras, radios y prensa escrita. Pues si no tienen algo más... No, mejor dejamos para una segunda entrevista. Claro, sí, por favor, 2, 3 de una por entrevistas. cada punto. Sí, bueno, pues ya nada más invitar a que visiten tanto las páginas del Instituto de Formación Política, ahí van a encontrar ya un buen de videos donde hablamos de estos temas y más, ojalá le puedan echar un vistazo. Y también... ¿Y cuáles son? Bueno, por ejemplo, viene, aquí atrásito, viene, es www INFP Morena, es que tenemos varias, aparecemos en el Face, en el Twitter, en el YouTube y en el TikTok, ahí ponen @INFP Morena y ahí les va a aparecer. Y también pues ahora que estoy reactivando lo del TikTok, pues que sigan el de Troles contra Bots, que ahí también vamos a empezar a activar para hablar de estos temas que van a estar mucho en boga, que precisamente desde 2016 yo creo inicié un canal que se llamaba así, Troles contra Bots, que ahora a la distancia pues ahora ya se volvió muy famosos esos términos, tanto los troles como los bots, ¿no? Entonces también por eso ahora decidí volver a hacer ahora un TikTok, ¿no? Entonces vamos a empezar a subir ese contenido ahí y ojalá que posteriormente también le podamos hacer alguna entrevista por ahí. Claro que sí, al contrario, pues muchísimas gracias, Marco Polo. Pues aquí esa es tu casa y esa es la primera de muchas entrevistas. Este espacio está abierto. Y amigos, si les agradó esta entrevista, denle manita arriba, denle campanita. Gracias por distinguirnos, por su credibilidad hacia nosotros. De todos modos, no crean todo, investiguen, comparen, compartan. Y bueno, pues no nos despedimos, vamos a un corte comercial y continuamos. Gracias.